Bueno, en línea para conversar con nosotros está el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, con quien, tenemos un par de temitas que hablar nuevamente. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Alejandro Berkovich, acá en Radio con vos. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, primero el COVID y después la viruela del mono. Sobre la viruela, ayer ya hablamos con una especialista, la doctora Rearte, del Ministerio de Salud, que un poquito nos tranquilizó. Pero bueno, sigue latente el tema. Y respecto del COVID, la gran pregunta, dado el cambio en el criterio para testear, es ¿cuántos de los casos que hay realmente se están registrando? Hoy, por ejemplo, acá ya tuvimos varios en la radio que dejaron de venir porque fueron positivos COVID. Y claro, hay un montón de gente con síntomas que ni siquiera se hisopa porque no llega a los 50 años y que sospecha que lo tiene, pero no sabe muy bien qué hacer. Bien, eso es importante. Estamos ante una ola de casos significativa, pero lo que hemos visto es que aún a pesar de que aumentan mucho los casos, no hay un aumento fuerte en internaciones ni en fallecimientos. Esto se debe a la enorme tasa de vacunación que tenemos en nuestro país y que ya estamos pasando por la cuarta ahora. Entonces, la letalidad es mucho más baja. Cuando sucede eso, no es necesario tener una actitud de diagnóstico nominalizado en cada uno de los casos para poder hacer seguimiento y aislamiento de los contactos estrechos, como hicimos en la primera y la segunda ola, porque eso en esos momentos había una posibilidad de tensión del sistema de salud y de fallecimientos muy grande. Como hoy no hay eso, no tiene sentido hacer el seguimiento para aislar contactos estrechos que tiene impacto sobre la economía. Nosotros no queremos tener ese impacto sobre la economía porque no tiene un impacto masivo sobre internaciones y fallecimientos. Por lo tanto, hacer el diagnóstico no aporta ninguna diferencia, porque no vamos a hacer aislamiento de cada uno de los casos de los contactos estrechos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aislar a los sintomáticos. Porque si no es COVID, es otra enfermedad respiratoria que produce un cuadro parecido, también necesita tener aislamiento, porque hemos perdido antes de esta pandemia algo que debía suceder siempre, que es una persona que está enferma no ir a lugares de trabajo o a la escuela para no contagiar a otros. Eso tenemos que ponerlo presente. Entonces el protocolo que tenemos vigente en este momento no tiene como objetivo controlar la cantidad de casos, sino tiene como objetivo hacer un seguimiento de las enfermedades respiratorias en su conjunto y el monitoreo del sistema de salud. Nosotros tenemos unidades de monitoreo en la provincia de Buenos Aires para ver cómo viene respecto a si están aumentando o bajando los casos y después un seguimiento muy estricto sobre el sistema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cualquier persona que tenga síntomas compatibles con un cuadro respiratorio tiene que aislarse durante 5 días en su casa. Claro. Con los estrechos no, y esto no depende de si se trate de un COVID, de una gripe o de otro virus que también está circulando. Lo que pasa, Nicolás, es que parte de lo que nos llevó a no tener ese grado de cuidado que tuvimos durante la pandemia hasta 2020 fue la precarización laboral. Tal cual. Hay mucha gente que no puede estar 5 días aislada por tener resfrío, tos o dolor de cabeza. Eso es porque los trabajadores, los empleadores en condiciones en negro no acompañan las medidas de cuidado. No, bueno, y en blanco, perdón, y en blanco también. O sea, y en blanco también. Si no tenés fiebre, si no tenés evidencias de una enfermedad más o menos grave, y tomate una antigripal y vení, qué sé yo. Tal cual. Bueno, pero eso es exponer a todos los del mismo núcleo y grupo de trabajo y a enfermarse, y eso no debería suceder. La medicina laboral tiene que estar participando de esto. Nosotros del Ministerio de Salud emitimos también normativas para los trabajadores de la salud de la provincia que tienen que hacer los certificados para acompañar estos días de aislamiento que se tienen que dar, y es cierto que es un debate social que tenemos que darnos, tenemos que recuperar la salud de los trabajadores también en clave preventiva, independientemente de la pandemia. Esto debería ser unos aprendizajes que queden para después, pero en concreto en este momento lo que hay que hacer es 5 días de aislamiento o lo que duren los síntomas, quizás los síntomas duran menos días, lo que duren los síntomas hasta 5 días para las personas vacunadas, ¿no? Y hasta llegar a los 10 días. A partir de eso, de mucho cuidado. Y esto incluye también no mandar a los chicos con síntomas a la escuela, cosa que también muchas veces pasaba. Bueno, tiene un poquito de mocos a la escuela. Bueno, eso genera los brotes en las escuelas que también vemos habitualmente. Así que hay que ser más cuidadosos. Esperemos que sea uno de los aprendizajes de la pandemia y a eso hay que decirlo y hay que defenderlo en las cuestiones laborales, en lo formal y también en lo informal. Ustedes habilitaron este fin de semana la vacunación con cuarta dosis libre para los que ya hayan pasado, ¿cuánto? ¿4 meses de la tercera dosis? Tal cual. Nosotros veníamos ya vacunando
libre para mayores de 50 años, que es la población de máximo riesgo. Pensá que el 90% prácticamente de los fallecidos son mayores de 50 años. Eso ya estaba desde el mes pasado. Y este sábado, para todos los mayores de 18 años que hayan cumplido 4 meses en que recibieron su última dosis, la cuarta dosis o segundo refuerzo, ya está libre en la provincia de Buenos Aires. Y con la difusión de la noticia, ¿se encontraron con un pico de demanda de gente que fue? Sí, nosotros ayer tuvimos 100.000 vacunados en la provincia. Veníamos teniendo, antes de comenzar con la cuarta dosis y de que empiece esta cuarta ola, habíamos llegado a tener cerca de 30.000 de promedio diario. Bueno, ayer tuvimos 100.000. Así que estamos bien, estamos aumentando por suerte bastante la vacunación. Un poco tiene que ver con que se liberó la dosis y otro poco también que cuando empieza a haber casos cerca de cada uno, claro, la gente se acuerda que tiene que vacunarse. Y para ir a darse la cuarta, ¿uno tiene que haberse vacunado las anteriores 3 en la provincia de Buenos Aires? No importa. No importa porque hay un sistema de información interrelacionado y nosotros podemos averiguar en el sistema nacional y después cargamos la información de la provincia y llega al sistema nacional, así que no es indispensable. O sea, tampoco es indispensable tener el carnet con la fecha precisa de la tercera dosis. No, porque todo está digitalizado, así que con el DNI... Bien. Esto es importante porque ya hay mucha gente que lo perdió. Claro, ya pasó un tiempo, no es como al principio que entre la primera y la segunda, además habían 3 meses, entonces se guardó celosamente, capaz ya algunos no saben dónde está. No, pero por eso no puede bajarse o el Vacunate Buenos Aires en la provincia o el de Argentina en Nación, y ahí están las fechas con las vacunas que uno recibió. Así tampoco uno va a vacunarse y le faltan todavía unos días porque no lo van a vacunar. Así que mejor uno se fija la aplicación y cuando se cumplen los 4 meses puede acercarse. Bien. En internaciones, entonces, en la provincia de Buenos Aires al menos no hay un repunte todavía. No, todavía no hay. El aumento es cerca del 10% en internaciones y pensemos que nosotros tenemos en cantidad de casos un aumento muy exagerado, casi del 1000% aproximadamente, pero de internaciones apenas el 10% aumentó. Seguramente aumente un poquitito más, pero no está aumentando ni las consultas fuertemente. Además, de hecho, esta última semana bajó la velocidad de crecimiento que veníamos teniendo con respecto a la semana anterior. Yo no puedo decir la cantidad de casos exactamente, pero sí podemos ver las dinámicas. A qué velocidad aumenta, porque tomamos muestras, digamos, para poder calcular eso, claro. Y vemos que esta última semana no tiene la misma dinámica que tuvo la semana anterior. Entiendo. La tasa de internación, ¿cómo se relaciona con la de vacunación? O sea, de los que entran a terapia intensiva, ¿cuántos tienen la vacuna y cuántos no? En el corte que habíamos hecho hace un mes y pico aproximadamente, uno veía 30 veces, entre 26 y 30 veces más de riesgo en las personas no vacunadas que en las vacunadas. Esto es el corte anterior. Ahora, para verlo en este momento, habría que esperar que pase un poquito de esta ola y hacer el corte quizás en 15 días y ver en ese momento cómo evolucionó con esta ola, porque si no, uno tiene que ir separando por olas para que no sea una cuestión acumulativa que distorsiona el número, ¿no? Pero sí vimos en la ola de enero que teníamos 30 veces menos de riesgo entre los vacunados que los no vacunados. Bien, estamos hablando con Nicolás Crepla, que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. La otra arista de mis inquietudes pasa por la viruela símica, la viruela del mono. ¿Puede llegar a convertirse en una pandemia, primero, esta enfermedad por sus características, por ejemplo, por su contagiosidad? Bueno, todavía queda bastante por verse. Siempre la viruela es una enfermedad que ha producido epidemias y pandemias en la historia de la humanidad muy importantes, pero está erradicada hace mucho tiempo, hace más de 40 años que no se vacuna porque está erradicada. La viruela del mono se autolimita, es mucho menos grave que la viruela humana para las personas. Hace 5 décadas que se conoce la aparición, sobre todo en la zona del Congo, donde es endémica los casos entre personas. Lo que ha pasado ahora es que hay una serie de brotes en zonas no endémicas, en Europa especialmente, y han llegado algunos casos, bueno, en nuestro país, en Colombia se registró uno, en Estados Unidos también. Así que por el momento no pareciera haber riesgo de contagios tan masivos como se ha visto con el COVID, pero hay que seguirlo observando de cerca, insisto, porque la viruela sí tiene ese riesgo, y también se han visto que son todos los casos autolimitados, en 21 días se controlan los síntomas. Tiene algunas lesiones que puede producir en la piel, pero no tiene tantos casos graves. Pero bueno, hay que seguirlo muy de cerca y observar la evolución, a ver si los contactos estrechos de las personas positivas que estamos ahí, bueno, el positivo que tenemos en nuestro país y cómo se viene viendo en el mundo, se generan otros contagios más, o si se limita estos brotes
y no es un problema del tiempo. Por ahora también hay una cosa que nos pasa, nosotros habitualmente tenemos este tipo de informes o de reportes a nivel global para seguir situaciones que pueden ser de riesgo, pero hasta la pandemia la comunidad no se enteraba de este tipo de cosas. Así que bueno, ahora que todos nos enteramos de estas cosas, claro, también hay que, la responsabilidad nuestra como autoridades sanitarias es también llevarles un poco de tranquilidad. No se trata por el momento de una situación de una pandemia, ni en la expectativa de una pandemia, pero es un caso que a nosotros nos preocupa y tenemos que observarlo. Si en algunos días o semanas la dinámica empieza a ser distinta, por supuesto que lo anunciaremos. Así como fuimos muy duros en un momento y le pedimos cosas extraordinarias a la población y que nos hagan caso porque sabemos lo que estábamos hablando, por el momento no tenemos ese temor, y cuando llegara lo diremos de frente. En todo caso, es una enfermedad que no tiene el mismo segmento vulnerable, ¿o sí? También son los grandes, también son los diabéticos, también es la gente que tiene problemas respiratorios, la que muere de viruela. No, en verdad, de esta viruela símica hay muy pocos fallecimientos, en general se autolimita a los 21 días, tiene un cuadro febril con ganglios y estas lesiones típicas de la viruela, que son como unas lesiones en la piel, unas pústulas que dejan algunas marcas. Eso es lo que se ve habitualmente, pero no, y la población de riesgo en general son los inmunocomprometidos y más en los jóvenes. Pero todavía, digamos, me parece que es bastante precoz para ponernos a hablar de esto a nivel sistémico. Sí importa, a nivel global, quiero decir, sí importa a nosotros, para el sistema de salud, que estemos muy atentos. Es destacable cómo ha mejorado el sistema de salud en función de la pandemia y que nos ha permitido, con la aparición de apenas un caso sospechoso, poder hacer la denuncia, hacer el diagnóstico en apenas algunas horas y ya saber, estamos al mismo nivel que cualquier país del mundo del seguimiento epidemiológico. Esto realmente es muy bueno. Y también con esa tranquilidad podemos hacer el seguimiento de los contactos estrechos sin preocuparnos exageradamente. Lo hacemos el seguimiento y si empezamos a ver más contagios en la comunidad, por supuesto que no. Por ahora es solamente este caso, ¿no? Sí, y que es una persona que viajó además. Un porteño, claro, que viajó a España y que presumiblemente se contagió ahí. No hay registro en ningún otro, ni siquiera entre sus contactos de acá. No, y a eso lo estamos siguiendo, claro, tanto los que están en provincia como en la ciudad de Buenos Aires, lo estamos siguiendo y por ahora no hay ningún problema. Nicolás, gracias, un abrazo. Por favor, a ustedes, un abrazo. Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, acá en Pasaron Cosas.